Bueno, pues nada, empezamos esta conferencia coloquio, luego habrá preguntas, las que ustedes quieran formular. No se oye. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Tranquilos que conmigo se va a oír. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Un día muy malo, la verdad, o muy bueno. Vamos a ver si nieva por fin. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Mejor? Y ahora mejor, ¿verdad? Vamos a ver si lo pongo yo de mejor forma. Si en cualquier momento no se escucha, usted me dicen, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar de sectas. Curiosamente, y esto es culpa de la editorial, la Semana Ordinaria de los Cristianos. Entonces es curioso que estamos, bueno, pues en una semana muy especial, ¿verdad? Que rezamos, nos encontramos los cristianos, diferentes confesiones, y hoy vamos a hablar de sectas. Entonces, bueno, yo no sé el público que aquí está presente, la verdad, voy a suponer que la mayoría son católicos y no hay protestantes, anglicanos, iglesias luteranas, ¿de acuerdo? Evangélicos. Y el tema está que, como muchos de ustedes sabrán, sobre todo los más mayores, antes se decía que estos grupos protestantes pues eran sectas. Pero ahora realmente si dices eso pues quedas muy mal. De alguna forma en España ocurre así, pero quien venga del ámbito sobre todo hispanoamericano, ¿verdad? Aquí veo algunas caras hispanoamericanas, pues es bastante habitual hablar aún del término secta para hablar de los protestantes, ¿de acuerdo? No obstante, cuando hablamos hoy en día, sobre todo en España, en Europa y en la parte, digamos, de Estados Unidos y el Canadá, la parte más norte del planeta, cuando hablamos de sectas, hablamos de cosas como cienciología, como niños de Dios, Nueva Acrópolis, y también entran cosas como testigos de Jehová, ¿de acuerdo? O los mormones, que hay personas que no distinguen muy bien y no saben dónde ubicar, piensan que son protestantes. No lo son. Vamos a ver si esto queda claro hoy. No voy a entrar en qué me parece a mí el hecho de que desde hace algún tiempo, vamos a decir, después del Concilio Vaticano II, pues ya lo que es la parte del cristianismo no católica, pues ya no se les llame sectas, ¿de acuerdo? Porque la palabra secta en su origen significa eso, sección. Una secta es una escisión, una sección, ¿vale? Un insecto, efectivamente, es un animal que está hecho a trozos, de alguna manera, en el sentido que tiene unas partes muy determinadas. Un insecto, una secta, ¿de acuerdo? Una sección, ¿de acuerdo? Una secta es un desgajamiento, una escisión, y también una serie de personas que siguen a un líder. Por lo tanto, etimológicamente, no es peyorativo, no es negativo hablar de las sectas protestantes, anglicanas y demás. Otra cosa es que son términos que se han llenado de un sentido muy feo, muy peyorativo, muy negativo. Por lo tanto, ya a la hora del Concilio Vaticano II intentamos no ser tan negativos en ciertas matices o apreciaciones para intentar llevarnos mejor y efectivamente llegar a la unidad que se perdió, ¿de acuerdo? Creo que eso puede quedar claro. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en concreto más en detalle? Pues es hablar de sectas. Entonces, las sectas son esos grupos que no serían, por lo tanto, anglicanos, metodistas, presbiterianos, incluso esos grupos que a veces podemos ver en una película, que son medio granjeros, ¿de acuerdo? Pues allí en Estados Unidos y tal, ¿de acuerdo? De origen metodista, los Amish y tal, esos tampoco son sectas. Son cristianos con muchos matices, porque los protestantes tienen una tendencia muy fuerte y es normal, obviamente no tienen, digamos, se han alejado, digamos, de lo que sería la sede petrina y entonces hay un desgajamiento muy fuerte, ¿vale? Entonces, visto esto más o menos, hay dos grupos, curiosamente, dos grupos que son sectas que mucha gente no tiene claro, y tranquilos porque no lo tiene claro muchas personas, muchos sacerdotes incluso. Hay gente que de vez en cuando me escribe y me dice, pues el otro día, el domingo, el sacerdote de la homilía habló de los cristianos y nombró a los testigos de Jehová. ¿Son cristianos testigos de Jehová? No, no lo son. Es una secta. No son protestantes, ¿vale? No son cristianos, ¿vale? Y los mormones que van por ahí, ¿esos qué son? ¿Son protestantes americanos? No, no son protestantes.
¿de acuerdo? No son protestantes. Tienen un origen americano, se asentaron en la zona de Utah, ya cercanos a la zona de California, a la zona del Pacífico, pero no son cristianos, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hablar por qué estos grupos en concreto, Testigos de Jehová sobre todo y mormones, no son cristianos. Pero atención, no son cristianos no porque lo diga yo, Vicente Jara, o lo diga un católico, Vicente Jara, ¿de acuerdo? Es que ninguna iglesia protestante, ninguna iglesia, y mira que hay muchas muy raras y muy diversas y con sus cosas y tal, ninguna iglesia protestante admite a los mormones y a los testigos de Jehová dentro de su confesión protestante. Protestante digo, protestantes, anglicanos y demás. Si se dan cuenta, que sepa un poquito más de esto y también estos días de la unidad, estoy dejando fuera, y dejo fuera porque en este campo pues no se confunden, la gran rama de la ortodoxia, ¿de acuerdo? Los ortodoxos no los estoy nombrando porque forma un bloque muy unitario, aunque tengan sus cabezas y demás, pero digamos no se confunden con estos grupos que ahora estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces son perfectamente distinguibles, ¿de acuerdo? Son cristianos, son ortodoxos y están más cerca del catolicismo que las otras comunidades protestantes, ¿vale? Bien, vamos a ver, Testigos de Jehová, que curiosamente es el grupo más mayoritario en España. Y están por las calles aledañas, ¿de acuerdo? Los más mayores también, y también yo lo viví, también los jóvenes entonces, ¿verdad? Antes iban mucho por las casas, son esos que iban por las casas en pareja y tal, llevaban una revistilla, ¿verdad? Y mi madre me decía, como a muchos de ustedes supongo también, hijo, cuando estés solo y tal, y no sé qué, más o menos veas que son ellos, no abras la puerta. Bien. Pues es ese grupo, ¿verdad?, que habitualmente, pues, la gente miraba por la mirilla, alguna vez alguno abría allí la puerta, y al final muchas veces, y mucha gente lo digo porque son casos muy conocidos, la gente ya se hartaba porque venían una vez y otra vez, y al final decía, ay, yo no quiero que vengan más, ya no sé ni qué contarles. Bien, los Testigos de Jehová es una secta, no son cristianos. Jamás han pertenecido al cristianismo. No voy a extenderme en muchos detalles de los testigos, a no ser que luego las preguntas, alguna cosita, alguna mención rápida, profundicemos en algo más. Y ahora voy a entrar en este momento justamente en darles una definición muy rápida, muy breve, muy concisa, ¿de acuerdo?, de lo que sería una secta, ¿vale? Y nos va a ayudar a entender por qué los testigos, los mormones y otras cosas que por ahí son sectas. Yo definí hace tiempo una secta usando terminología biológica, de la biología, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hagan ustedes la traducción porque los términos biológicos son de otra manera, pero lo voy a explicar. Una secta es un organismo social, que es agresivo. Cuidado, uso el término agresivo en el ámbito de la biología, agresivo. ¿Qué es agresivo en el ámbito, digamos, social? Bueno, pues diferentes tipos de agresiones, violencia, puede ser incluso una violencia psicológica, puede ser incluso una violencia monetaria que te van robando poco a poco, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay grupos que ustedes conocerán, donde uno se iba a comunas, uno se iba, por ejemplo, a vivir, la familia no sabe ni dónde estaba, esos grupos aún existen. Hoy en día hay una tendencia más fuerte a otro tipo de grupos. ¿Por qué? Porque vivimos una época más relajada, más posmoderna, que se dice, la gente no se afilia, sino la gente entra, sale, vuelve, bueno, anda por ahí. Es decir, en el ámbito biológico yo hablo de parasitismo. Es decir, uno va a cosas de la nueva era y ya no es que se va a una comuna de la nueva era, sino que va un gurú, mañana va otro, compra unos libros, unos inciensos, aquí unas velas, aquí un chamán, aquí un viaje a no sé dónde, aquí un poco de ayahuasca, unas hierbas para alucinar. Es decir, la gente entra y sale, son parásitos, te van quitando el dinero, te van quitando la ilusión por la vida, porque nunca encuentran nada, ¿de acuerdo? Pero no son esos organismos agresivos, biológicamente agresivos, que puede ser un león con una gacela o algo similar, ¿vale? Pues no, secta, organismo social agresivo, ¿de acuerdo? Agresivo, con muchos matices de agresividad. Y dos matices, atención, mimetismo y señuelo. ¿Qué es el mimetismo? Bien, ya lo tenemos muy olvidado, a no ser que haya aquí alguien que tenga esto más fresco por razones profesionales o cual sea. Mimetismo, atención, la gente lo confunde con el camuflaje.
¿Qué es el camuflaje? Voy a explicar antes el camuflaje. Camuflaje no son sectas. Camuflaje es la indumentaria de un soldado para que no se le vea, digamos, en la selva. Camuflaje es un oso polar que es blanco para no ser visto. Camuflaje es no ser visto. Pero yo decía mimetismo. ¿Qué es el mimetismo entonces? Mimetismo es aparentar otra cosa. Ejemplo que siempre pongo. Hay unas moscas que tienen su abdomen con rayas franjas amarillas y negras. Son moscas. ¿Pero qué aparentan ser? Otro organismo. ¿Cuál? Las avispas. ¿Para qué? Para no ser comidas. Entonces, es una forma no de invisibilizarse, no es el camuflaje, sino es el mimetismo. Se hacen pasar por avispas para no ser comidas, con franjas amarillas y negras. Bien, eso es el mimetismo. Por lo tanto, las sectas aparentan otra cosa. ¿Qué aparentan mormones o testigos? Volviendo a esto, aparentan ser cristianos. Tanto que es que la mayoría de la gente piensa que son cristianos. Por lo tanto, yo digo, tranquilos si pensáis eso, porque ellos lo hacen justamente para mimetizarse. He ido a un grupo no sé qué, parecían cosas de terapia y no sé qué, pero al final resultó, efectivamente, se mimetizan, se hace pasar por otra cosa. Resulta que el hijo de un vecino fue a unos campamentos no sé qué y realmente piensa unas cosas rarísimas, que así cosas por ahí celestiales, que si ovnis, cosas extrañas. Claro, él iba a un campamento de verano, iba a otra cosa, mimetismo. Las sectas se mimetizan, ¿de acuerdo? Y el señuelo. Dentro del mimetismo se mimetizan por algo interesante, algo atrayente, algo que enganche, un señuelo. ¿Por qué hay tantas sectas religiosas? Porque aunque hace 50 años o 60 se decía que lo religioso se iba a desaparecer, que íbamos a ser todos ateos, materialistas y no sé qué, que era el fin de la religión, lo que hemos visto en el siglo XX y estamos viendo en el siglo XXI es que la religión no desaparece. Y posiblemente, por razones que no vienen al caso, por la estructura del ser humano, no voy a hablar del alma y una serie de cosas que nos llevarían realmente a explicarlo, lo religioso, lo trascendente, no puede desaparecer. Por más materialismo, marxismo, todos los experimentos sociales de la URSS, de China, resulta que no se puede fácilmente arrancarle al ser humano el sentido trascendente de ir más allá de lo que tocamos y lo que palpamos, ¿de acuerdo? De ahí que muchas sectas sean religiosas o de carácter religioso, porque es un señuelo muy atrayente para mucha gente, aún hoy en día, ¿de acuerdo? También hay sectas humanistas, de cambiar el mundo, de un mundo mejor, de no sé qué, de ser ecológicos. Cualquier cosa que esté de moda, la ecología, no sé qué, todo esto, genera grupos que se hacen pasar por eso, pero que son otra cosa, son sectas. Esperando que esto esté ya entendido, voy a poner un ejemplo también biológico para que nos quede claro lo que es una secta. Y es un organismo existente, que es una serpiente, la Copperhead o cabeza de cobre, la Ascistrodon contortrix en su nombre latino, que es una serpiente que lo que hace está en el desierto y esta serpiente lo que hace es se mete debajo de la tierra y en esa situación ella se protege de los rayos solares, pero deja al exterior la colita, la cual colita es un trozo anillado de su cuerpo, el trozo final, y ella mueve como si fuera una lombriz. Es una serpiente, pero se mimetiza esa parte en una lombriz. En el desierto muchos pájaros que van pasando, algunos que pasan, al ver esa lombriz, piensan que es comida y encima es agua, lo cual le va a ayudar mucho. Este pajarito de repente se posa allí en la arena y con el pico pica esa posible quizás lombriz, que no es lombriz, es una serpiente. El resto de la historia ya la conocen. Bien, es una secta, organismo social agresivo, con mimetismo y con señuelo. Lo vemos todo en la Copperhead o cabeza de cobre, como ejemplo para no olvidarlo. Vamos a irnos ya a los testigos de Jehová. Y no quiero entretenerme en detalle, no sé qué, y qué hacen en su salón en el reino, patín y patatán. No, vamos a ir a una cosa muy sencilla que va a permitir a cualquiera de ustedes en la calle desbaratarles absolutamente. Vamos a ver, los testigos de Jehová, para ellos, Jesucristo no es Dios. Lo voy a repetir. Para el testigo de Jehová, Jesucristo no es Dios. Es un ser muy importante, el más importante, pero no es Dios. Este es el dato que les aparta de manera absoluta del cristianismo.
Porque los cristianos tendremos diferencias. El tema del sacrificio de la misa, los sacramentos y una serie de cosas muy concretas con el resto del ámbito cristiano, protestante, anglicano y demás, ¿de acuerdo? La ortodoxia por otras cosas, ¿vale? Pero todos creemos que Jesucristo es Dios, ¿de acuerdo? Un solo Dios, 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por lo tanto, los testigos ni ahora ni nunca han sido cristianos. Pero ellos han ido cambiando su nombre y se hacen decir testigos cristianos de Jehová. Claro, ¿por qué? Pero no decís que no creéis. Sí, nosotros no decimos que Jesús, dicen ellos. Para nosotros Jesús no es Dios, pero es tan importante el hombre Jesús, que por eso decimos que somos cristianos. Hombre, claro, ahí vamos. Pero ustedes están generando una confusión tan enorme que la mayoría de la gente cree que los testigos de Jehová son cristianos. Hablan del fin del mundo, que eso también lo usan, digamos, para generar una gran incertidumbre, sobre todo en épocas de crisis, ¿de acuerdo? En épocas, digamos, ¿qué pasará? ¿El mundo cómo va? Cada vez va todo peor, ¿de acuerdo? Gente que, por ejemplo, echa ya de menos a su familia, se han quedado solos, y mis padres qué será, y mis abuelos, y mis hermanos. Te hablan de un cielo, te hablan de unos elegidos, los 144.000, te hablan de que el resto de gente estará en la tierra, te dan una revistilla donde hay un montón de dibujitos maravillosos, familias unidas, tema de animales, cosas muy agradables. Es decir, hay una serie de elementos atractivos, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos al fondo es que los testigos no son cristianos, pero ni para un católico, ni para un ortodoxo, ni para cualquier confesión protestante, ¿de acuerdo? Nunca lo han sido. Jamás lo han sido. Hay otros elementos, deshecha en la cruz, por supuesto el tema de la Virgen María, temas eclesiales, lo que es la sede de Pedro, muchas cosas. Incluso ellos no tienen una Biblia, porque la Biblia claramente muestra que Jesús es Dios. Ellos han hecho una versión nueva de las Escrituras, que realmente, no es que lo diga yo, sino cualquier traductor, aunque sea ateo, cualquier traductor del griego, del hebreo, ¿de acuerdo?, indica que eso es una traducción que más que una traducción, pues hombre, eso es un suspenso en primero de filología, ¿de acuerdo? Entonces eso no es serio. Van sacando versiones, ¿de acuerdo?, del Nuevo Mundo, que es su versión, para decir que ellos son tal. Lo que pasa, y atención, y me alegra que haya mucha gente un día como hoy, los católicos especialmente somos muy flojitos en las Sagradas Escrituras. Los protestantes, por ejemplo, suelen leer mucho la Biblia, y muchos de ellos tienen una Biblia siempre en el bolsillo, en el bolsito y tal. Posiblemente, sobre todo mujeres, alguna Biblia pequeña, unos evangelios tengan en el bolso. Los hombres prácticamente ninguno lo hacemos, ¿de acuerdo? Los protestantes saben, en general, contrarrestar y argumentar con los testigos. Pues dicen, no, en el versículo tal de Mateo dice tal cosa, Juan dice tal otra, Pablo en Efesios encontramos tal, ¿de acuerdo? Un católico se queda paralizado ante 2 o 3 preguntas de los testigos, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante? Y creo que ahí funciona bastante bien, la formación teológica y formación bíblica. Con un poco de formación bíblica, un testigo queda desbaratado. Porque aunque un testigo te saque su revista, y atención, ellos usan revistitas, donde ya aparecen los textos totalmente modificados. Perdón. Le voy a dar una sola cita muy importante y fundamental para desbaratar a los testigos. Resurrección de Jesucristo, ¿de acuerdo? Diferente momento de aparición de Jesús resucitado, ¿de acuerdo? El apóstol Tomás, momento que Tomás no está presente, momento posterior que Jesús se presenta ante todos, incluido Tomás. Y ante ese momento que Jesús le dice, soy yo, Tomás, ¿me crees? Mis llagas, mi costado, pon aquí tu dedo si quieres, y no sabemos si lo puso, si lo leen ustedes bien, no sabemos si lo puso, ¿de acuerdo? Tomás responde, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. ¿Qué significa Señor mío y Dios mío? Bien, lo que está usando el texto en griego, está usando 2 sustantivos de peso, Señor y Dios, Señor mío, Dios mío. Son las 2 palabras, Señor, ¿de acuerdo? Kyrios y Theos,
en griego que van a realmente a recoger dos palabras del Antiguo Testamento aplicadas a Dios. Elohim y Yahvé. Elohim y Yahvé son las dos palabras que en la Biblia de los 70, en griego, Antiguo Testamento, Dios, ¿de acuerdo? Yahvé, Jehová, que diría un testigo que dicen Jehová por una traducción incorrecta, es un error decir Jehová, eso se dice para no pronunciar el nombre de Dios, que es un nombre sacro, ¿de acuerdo? Cuando dice Tomás, Señor mío y Dios mío, está diciendo Kyrios mu, Theos mu, mi Dios, mi Kyrios. Está diciendo, tú eres el Elohim, tú eres el Yahvé. Es decir, está diciendo, tú Jesucristo eres Dios. Con esto se derrumba toda la teología de los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no es Dios. Hay muchos más fragmentos, por supuesto, no voy a entrar en más detalles, en más momentos de los evangelios y de las cartas, pero hay multitud, ¿de acuerdo? De ahí que Jesús realmente sea Dios, ¿de acuerdo? Vamos a mormones con rapidez, pero vamos con unas pequeñas pinceladas, pienso yo, y con poquitas cosas podríamos tener los católicos un montón de respuestas para un montón de cosas que hacen mucho daño, porque lo que hacen es engañar. Mormones. Los mormones, curiosamente, es el grupo segundo más presente en toda España y en muchos países de Europa y de América, Latinoamérica, ¿de acuerdo? Los mormones ocurre una cosa contraria a los testigos. Los mormones no es que digan que Jesús no es Dios. Sí, para los mormones Jesús es Dios. Es que los mormones, curiosamente, tienen millones de dioses. Son politeístas. Sí, son politeístas. Los cristianos somos monoteístas. Y por la revelación de Jesucristo hemos conocido que Dios es un solo Dios y tres personas, que es un misterio, el misterio de la Trinidad, ¿de acuerdo? Pero somos monoteístas. Lo que ocurre con los mormones es que ellos son politeístas, tienen millones y millones de dioses. Y lo que ellos te van vendiendo, ¿de acuerdo? Es que tú también puedes ser un dios, como los que hay. Dioses, les voy a contar dioses. Pues según ellos, Jesús de Nazaret era una persona como tú, como cualquiera de nosotros, los que están por la calle, y que alcanzó el estado divino. Y quieren que a través de entrar en los mormones, bautizarte, esas cosas que hacen ellos ahí, que cogen cosas de las parroquias, porque ellos lo que hacen es bautizarse por los que han muerto. Y dicen, ¡ay, pobrecitos los católicos que han muerto y ya no pueden ser dioses! Bauticémonos por ellos. Aquí en este libro recogemos el acta de bautismo mormona de Juan Pablo II. Pobre Juan Pablo II, aunque sea santo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, se han bautizado por Juan Pablo II para que no se pierda por ahí no sé dónde. Es decir, ellos van cogiendo todos los registros de bautismo del mundo para bautizarse por todos. La verdad es que son buena gente, ¿eh? En eso es verdad. Confundidos, sí, pero buena gente también. ¿De acuerdo? Entonces, el tema está que realmente los mormones es una creación, y no voy a poner aquí en detalles, hay también temas de poligamia realmente terroríficos. Es todo un invento alucinante, porque es una historia como de película o de serie de Netflix, ahora que se lleva todo a Netflix, hacer una gran serie de Netflix de la gran locura, ¿de acuerdo?, de Joseph Smith, de la gran cantidad de mujeres que tuvo, todo el tema de adulterio, las posteriores pues sucesiones, ¿de acuerdo?, la ida desde la zona de New York, atravesando todo Estados Unidos hasta el Utah, bueno, pues un montón de cosas. Pero lo importante es saber que no son cristianos, jamás lo han sido. Y hace unos meses los mormones dieron una ley internacional donde prohibieron usar el nombre mormón. Dijeron, a partir de este momento nosotros no podemos usar el nombre mormón, que hasta ahora lo usaban. Oye, los mormones tal, los mormones cual. No. Han sacado una ley interna y van quitando la palabra mormón como definición de ellos, de todas las páginas web, libros y todo tipo de documentos. ¿Por qué? Porque eso de decir mormón parece que son un grupo, pues aparte de los cristianos. No. Tenemos que usar que somos la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que es el nombre oficial. Por tanto, intentan hacerse pasar como una Iglesia de Jesucristo, que en el mundo americano sobre todo parece otra iglesia protestante más, de las muchas que hay, pero repito también con los mormones,
jamás han sido considerados cristianos por ninguna confesión cristiana, ni católicos, ni ortodoxos, ni anglicanos, ni reformados, ni evangélicos, nada de nada, ¿de acuerdo? Nada de nada. Otra cosa, los mormones son muy torpes en temas bíblicos, muy torpes, ¿de acuerdo? Te llenan el libro de Mormón, y cuidado que el libro de Mormón tiene un subtítulo, si ustedes se fijan, a lo mejor algunos de ustedes lo tienen porque lo regalan así continuamente. Pone Libro de Mormón y abajo pone un subtítulo: Otro testamento, toma ya, de Jesucristo. Bien, pues a partir de ahí, pues ya, bueno, ahí es alucinante. Ellos cuando te están en la calle jamás te dicen que son politeístas, no, te enseñan una página donde aparece Jesucristo, ay, no sé qué, patín, patatán, se le ven muy elegantes, ellas parecen azafatas, ellos parecen azafatos, son impecables, patatín, patatán. No sé si aquí hay gente que ha estado en misiones en África o en América. Un problema que tenemos los católicos, también protestantes en las zonas africanas y americanas también, es que los mormones son tan impolutos, y las mormonas también son también vestidos, tienen una ética del trabajo muy seria, son gente que, bueno, que se porta bien. Y se porta bien porque realmente es la forma como ellos también consiguen alcanzar la divinidad, ¿de acuerdo? Es para que entendamos así el lenguaje, digamos, lenguaje bíblico, por hechos, por actos y por actos y por actos, digamos, uno va consiguiendo el cielo, va ascendiendo por obras buenas, ¿de acuerdo? Para entenderlo. ¿Va siendo Dios o qué? Sí, va consiguiendo, digamos, escalafones en una estructura, digamos, que luego le llevará a alcanzar los estados mayores de gloria, ¿de acuerdo? Bien. Pero el tema está que realmente lo que está pasando en muchas zonas de misión, sobre todo, donde hay mucha confusión con las sectas y los mormones y demás, que muchos católicos y muchas católicas, ¿verdad?, también están siendo atraídos al mormonismo, porque los mormones y las mormonas tienen un modo de comportarse éticamente tan correcto que realmente están arrasando en muchas iglesias de la misión, ¿vale? África o América Latina, ¿de acuerdo? Bien. Tercer bloque, nueva era. Vamos a ver, esto es casi como un tour rápidamente. Nueva era. A ver, ¿qué nueva era? Con rapidez. Nueva era es un conglomerado de cosas. Pirámides, ángeles, energías, reiki, yogas raros, vete a saber qué, pirámides, irte a abrazar árboles, incluso por ahí, cuencos tibetanos, bueno, pues todo lo que conocemos de este tipo de magias y de historias. Más allá, la nueva era, de nueva no tiene nada. Esto es más viejo que la humanidad, porque es el mundo de la magia. Es la magia. La magia es el intento del ser humano, al margen de Dios, de conseguir de alguna manera lo que está prohibido a la persona, al ser humano en tanto ser humano. ¿De acuerdo? Sería un poco el sentido de hacerse como dioses del Génesis. Sería un poco robarle el fuego, como Prometeo, robar el fuego a los dioses. ¿De acuerdo? Pero cuidado, el fuego no le pertenece, no el fuego que usamos, ¿de acuerdo? Ese fuego, esa luz, no pertenece a la humanidad. Los católicos tenemos una palabra fundamental y muy olvidada, que es el tema de la gracia. La gracia. Tú no puedes robarle la gracia a Dios. Tú tienes la naturaleza. La gracia la ofrece Dios, ¿de acuerdo? Tú puedes perfeccionarte en virtudes naturales. Tú no puedes obtener por ti mismo las virtudes que son dadas por Dios, las teologales, ¿de acuerdo? Tú puedes tener creencias. Yo creo en tal, yo creo en cual. La fe te la da Dios. Es un regalo, es la gracia. Creo que el tema de la gracia daría para muchas charlas, porque es un tema muy olvidado para los católicos y es la clave de nuestra fe, es la clave. Por lo tanto, la nueva era, si nos damos cuenta, es todo el mundo de intentar escalar a Dios, incluso convertirse en dioses al margen de Dios mismo. Y aparte de todo esto está todo el mundo del orientalismo, budismos, hinduismos y toda la parafernalia. Y encima Occidente, que es una trituradora, no coge budismo, fetén, ni hinduismo tal cual, sino que hace pues un conglomerado, una paella, un potaje, coge de aquí y hace un mercado. Es el mercado religioso. Me interesan velas, con colores. Me interesa Santa Teresa de Jesús, Teresa de Jesús. Quiero el maestro Eckhart. Quiero a Osho, pues a Osho.
quiero Prabhupada Mahesh Yogi, quiero un... Mezclan todo. Es una mezcolanza. Nueva Era es una gran mezcla porque eso es Europa. Europa de la posmodernidad es un gran puzzle donde cada uno se hace su religión a la carta. Y eso lo vemos a todos los efectos, donde viene, digamos, de una época de, bueno, pues de poca institución, la gente se casa menos, la gente vive pues a su rollo, la gente no quiere nada configurado. Eso también llega a las religiones y hace que a nivel religioso cada uno componga su puzzle, ¿de acuerdo? Voy a hacer un matiz en el tema del yoga, que está muy extendido, si me permiten, y el tema del Reiki. El Reiki es fácil. Cuidado con el Reiki, ¿vale? La cantidad de personas que llegan a la RIES, a la Red Iberoamericana de Estudios sobre Sectas, con problemas de Reiki, es tremendo. El Reiki es una imposición de manos, no impuestas. Hay muchos chamanes que son unos golfos, que te roban. Hay otros chamanes donde, hablemos claramente, el diablo existe, aunque durante años no se habla de él, ¿de acuerdo? En las iglesias no se ha hablado, y efectivamente te llega gente totalmente perturbada por ir a cosas raras, a cosas bien raras, ¿vale? El Reiki es, pues eso, la verdad, también nos encontramos con gente que va a cosas de masajes y pensaba que iban a darle un masaje y no le dan un masaje. Pero claro, pues unas músicas, unas charlas, una persona con una voz atrayente, alguien que te escucha, la soledad de las personas, la candidez y la ingenuidad de muchas personas también, la gente de las sectas y los gurús, como antes decía, de la serpiente, la Gistrodon Contortris, o hablaba también de las sectas como agresiva. Cuidado, que hay gente muy peligrosa y gente que tiene capacidad de hacer mal, pero mal a lo bestia, ¿eh? Como te encuentres con alguien malvado, vas a sufrir mucho, ¿eh? Cuidado con ese mundo del Reiki, de los gurús y demás. Parece mentira cuando a alguien le cuentan, pues fue a unas clases de yoga o de defensa personal y resulta que allí al final el líder era un tío que tenía un harén de mujeres. Tú eso lo cuentas a las chicas y dices, no, a mí eso no me pasa. Ostras, que no te pasa. Es que el tío es un tío atrayente, es un tío cacha, tiene una tableta de chocolate que ya quisiéramos mucho. Es un tío que sabe cosas, que ha viajado, ha ido al Nepal, al Tíbet, que se siente un maestro. Cuidado, que hay gente que, aunque no parezca mentira, tiene una capacidad de atracción terrorífica. Y no pienses que tú eres el más listo del barrio, tú eres uno más. Y la gente que cae es tan normal como tú. Bueno, yo creo que después de esta exposición dejamos un tiempo para las preguntas que tengáis. A ver quién se lanza el primero siempre, o primera. Allí hay una mano. ¿Esto se podría acercar aquí a formularla para que lo oigan los demás? Sí, o en alto. Sí, o en alto. No se oye. Póngase aquí. Sí, algo de masonería, ¿no? Vamos a ver. Los masones. ¿Perdón? Sí, voy a hablar de eso. Queda claro con la definición. Las sectas se mimetizan. Los masones son sociedades secretas. Estarían más dentro del mundo del camuflaje, ¿de acuerdo? Camuflaje. Aunque cuidado que en España están más camufladas, ahora no tanto, en el mundo americano no, porque nos guste o no nos guste, parte de la configuración de Estados Unidos está basada en la masonería, ¿vale? Una de las cosas que se dieron cuenta, pues la gente que va llegando a Estados Unidos, en la configuración de lo que será, pues eso, los estados que van apareciendo, configurándose, se van haciendo desde el Atlántico primeramente hacia la zona más central, la zona del desierto, hasta llegar a la otra costa, es que
van viendo que esos hombres desarrapados, pendenciera, gente buscada en Europa que se marcha para allá en un barco de polizón muchas veces, a América, a hacer fortuna, ven que las logias masónicas en buena parte ayudan a esos hombres a comportarse bien. Había de todo, había de todo. No voy a entrar en detalles, tampoco voy a defender la masonería para nada. Ha hecho mucho daño sobre todo a España, en especial, y al catolicismo en particular. Pero el tema está que la masonería configura en parte Estados Unidos, de ahí que sea mucho más visible en Estados Unidos, por ejemplo. No son sectas en el sentido de que se mimeticen en algo, sino que trabajan de manera oculta y tienen una serie de rituales que son rituales más ocultos o secretos que solamente son para iniciados, ¿de acuerdo? Pero son sociedades secretas, ¿de acuerdo? Sería otro ámbito, pero no son sectas propiamente. Otra. ¿Perdón? Se crean dentro de los grupos americanos, ¿de acuerdo?, del siglo XIX, protestantes, del mundo de los adventistas que esperan que Dios venga rápidamente, que Dios llegue, fin del mundo. Lo que pasa poco a poco, sobre todo con el segundo líder, Rutherford, lo que ocurre es que ese grupo ya se desgaja tanto del cristianismo que toma una senda diferente, se hace una secta. Empieza a cambiar muchas cosas para hacerse un grupo diferente al resto de grupos americanos adventistas, que había muchos, ¿de acuerdo? Y eso le lleva a que realmente se haga un grupo que no es cristiano, para nada, ¿de acuerdo? Bueno, ya hay mucho que explicar. ¿Más? Sí. Su diezmo, sí, diezmo. Eso es, sí. Sí, vamos a ver. En los templos mormones, ¿de acuerdo?, digamos, son casi edificios para que parezcan eso, grandes, gigantes, majestuosos, pero casi nunca hacen nada allí. Ellos hacen sus rituales en las capillas, que son mucho más sencillas, ¿vale? Es verdad que algunos rituales los hacen en el templo, pero son muy pocos, ¿vale? Ellos intentan de alguna manera con los templos mostrar una imagen grandiosa, ¿vale? Y son muy bonitos y son maravillosos. Uno último se ha hecho en Roma, y bueno, obviamente en Roma, que es la sede del catolicismo, ¿de acuerdo? O del cristianismo en general, la sede de Pedro y Pablo. Bien, el tema de apostolado, ellos son muy activos en el apostolado, muy activos. Hacen muchas cosas, hacen muchos grupos de barrio, hacen muchas cosas de scouts, hacen muchas cosas de ayuda. Cuando ha habido esos grandes huracanes en Estados Unidos, New Orleans y demás, ellos son muy activos, ¿de acuerdo? Se mueven. No lo hacen, digamos, por engañar ni para nada, sino porque ellos tienen una ética, digamos, muy volcada, muy volcada. Ciertamente es muy confuso y yo siempre he dicho que ese tipo de cosas, cuando se hacen cosas conjuntas con mormones, hay que ser muy cauto, porque si los católicos hacen cosas con mormones, oye, vamos a ayudar a tal barrio, vamos a levantar un hospicio, vamos a hacer algo, eso está bien, por supuesto, tú quieres colaborar, perfecto, pero lo que pasa con los mormones es que la gente más sencilla que vea al párroco católico, al pastor presbiteriano, luterano, con una persona mormona, va a pensar que es lo mismo, que todos son cristianos. Por lo tanto, hay que matizar muy claramente la ayuda y con la colaboración, por supuesto, y lo que se pueda colaborar, pero sin olvidar que cualquier cosa que otras personas vean, pueden de manera equivocada pensar, está el pastor, está el reverendo, está el sacerdote y están los mormones, son todo lo mismo. Por tanto, cuidado con eso, hay que tener cuidado. Venga, pues muy bien. ¿Alguna más?
no he escuchado todo lo que ha dicho, habla del testigo de Jehová, pero bueno, Te estás quedando sin voz. estoy quedando sin voz. Estás quedando sin quedando voz. sin voz. Bueno, pues vamos a terminar dando las gracias a Vicente Jara por... Gracias a esta ustedes, por exposición. supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Tienen aquí el libro por si alguno quiere comprar el libro, ¿eh? Nos veremos pues la próxima jornada. Pero nosotros en la asociación de mayores hacemos una semana del mes de marzo. Y entonces hay una parte que son conferencias. ¿Te puedes llamar para ver si nos das? Perfecto, sí, no hay problema. Sí, ¿Te das cuando? ¿Le Vale. puedes dar tu teléfono? 6-8. Muchas gracias y que te siga bendiciendo. Gracias por venir un día tan complicado. 6-8. 6-6. 15-5-3-5. 535. Yo me llamo María José. Más o menos en mayo o por ahí me llaman.